TATRON Bolivia. Ángulos y grados activos. Por ángulos vivos o activos se entiende precios y periodos de tiempo donde están las longitudes de los planetas principales o donde están los cuadrados, triángulos, o posiciones a estos planetas. Los promedios de los 6 planetas principales heliocéntricos y geocéntricos son los puntos más poderosos para la resistencia al tiempo y al precio. También el promedio geocéntrico y heliocéntrico de los 5 planetas principales con Marte fuera, es de gran importancia y debe ser observado. También debe calcular los promedios de 8 planetas que se mueven alrededor del Sol, ya que este es el primer cuadrado impar más importante. El cuadrado de 1 es 1 y 1 es el Sol. 8 sumado a 1 da 9, el cuadrado de 3 y completa el primer cuadrado impar importante, que es importante para el tiempo y el precio. Ejemplos de ángulos vivos y activos. En el presente escrito, 18 de enero de 1954, Saturn Geo, es de 8 a 9 grados de Escorpio. Agregar el cuadrado o 90 grados da 8 a 9 grados Acuario y es igual al precio 309, 308, menos 309 para May Beans. El planeta Júpiter está a 21 grados Géminis, que tiene 81 grados de longitud desde 0, el cuadrado de 9. Restar 135 grados de Júpiter da 306 o 6 grados Acuario. Esta es la razón por la cual los frijoles de soya han encontrado resistencia tantas veces entre 306 y 311%. Los niveles de resistencia al precio salen fuertes alrededor de estos grados y precios y los ángulos geométricos aparecen diariamente, semanalmente y mensualmente, pero el poder de los aspectos de Saturno y Júpiter, resolviendo el tiempo para estos niveles de resistencia del precio, es lo que detiene el avance en la soya. Frijoles. 24 revoluciones de tiempo y precio. La Tierra da una revolución sobre su eje en 24 horas, moviéndose 360 grados de longitud. Una hora de tiempo equivale a 15 grados de longitud, y para una hora de tiempo, usamos un centavo de precio. Esto es para mercados activos diarios, pero se puede usar para periodos de tiempo semanales y mensuales, como puede ver en los gráficos maestros. La longitud de los planetas y la longitud del promedio de los planetas determinan los niveles de resistencia a medida que el precio se mueve alrededor de cada ciclo de 24 centavos por bushel. Marcas en el gráfico maestro todos los precios bajos con un círculo rojo alrededor de ellos y colocas alrededor de todos los precios altos un círculo verde. Luego observe los ángulos de 45, 60, 901 201 351 802 252 4027 0300315 y 260, 360, de cada alto y bajo. Luego verifique la longitud de los planetas y la longitud del promedio de los planetas para ver cuando el precio alcanza estos grados o aspectos y encuentra resistencia. Ejemplo, 2 de diciembre de 1953, mayo soybeans high 311%. Esto equivalía a 18 grados 45, en Piscis, cuadratura cerrada o 90 grados de Júpiter, 135 grados a Saturno y 180 grados de los promedios, y 120 grados de Urano. El precio de 300 equivale a 30 grados Virgo. 302 equivale a 30 grados Libra. 304 equivale a 30 grados Escorpio. El 18 de enero de 1954, el planeta Saturno Geo, es 8 grados 30, Escorpio, y 15 grados Escorpio da un precio de 303, por lo tanto cuando May Beans descienda a 302, estarán debajo del cuerpo o longitud de Saturno e indicarán más bajo. Al mismo tiempo, usando la revolución anual de la Tierra de 365% días para moverse alrededor del Sol, un precio de 308% es 90 grados o cuadrado con Saturno. Siempre que el precio esté por debajo del 308%, está dentro del cuadrado y en posición de bajar. Pero para la revolución de 24, cuando el precio rompe por debajo de 304, está en el signo bajista de Escorpio, un signo fijo e indicará precios más bajos. Estudie y analice todas las opciones de todos los productos de la misma manera que hemos analizado May Beans. Recuerde, cuando se alcancen estos puntos de resistencia, debe darle tiempo al mercado para que muestre que está haciendo máximos o mínimos y preparándose para realizar un cambio de tendencia. No adivine, espere hasta obtener una indicación definitiva de un cambio en la tendencia antes de decidir que la tendencia principal ha cambiado. Puede comprar o vender contra estos niveles de resistencia y colocar una orden de stop loss. Teniendo ante usted toda la información descrita anteriormente, seguramente se habría quedado corto en May Soybeans el 2 de diciembre de 1953 y habría cubierto sus cortos el 17 de diciembre a 296 porque el precio había bajado al ángulo de 45 grados desde 44 en el índice mensual. Gráfico alto y bajo. Movimientos de 24 centavos o más. Es muy importante observar la acción en el gráfico diario y semanal cuando el precio sube o baja 24 centavos desde cualquier máximo o mínimo, 48 centavos, 72 centavos más importante porque 3 veces 24, 96 centavos, 120 o 5 veces 24, 144 de gran importancia porque 6 por 24 y el cuadrado de 12, 168 que es 7 por 24 muy importante. También puede usar la mitad de 24, que es 12, y ver 36, 60, 84, etc., que es igual a 180 grados o la mitad del círculo o ciclo. Contenido. Nuevo máximo y mínimo el mismo día, dentro del día. Puntos de compra y venta. PIRAMIDEZ. ¿Cómo determinar el cambio de tendencia? Regla numeral 19. Indicación de 30 puntos completos en la parte inferior o superior. 9. Regla N. 20. Movimiento de señal agudo de 2 días. 9. Importancia de LOS precios de apertura y cierre. WDGANN 820 SW Carretera 26 Miami, Florida. Método mecánico del algodón. Y, nuevo indicador de tendencia. Capital requerido. El primer punto a considerar cuando se comienza a operar con cualquier método en el mercado del algodón es el monto de capital requerido, con el cual se puede negociar y nunca perder su capital y en un plazo de 5, 10 o 15 años poder obtener ganancias. Porque un método que generará ganancias y nunca perderá su capital es el tipo de método que todo hombre debe seguir para tener éxito. Como regla general, siempre he considerado recomendable utilizar un capital de al menos $1,500 por cada 100 fardos de algodón que se negocien y limitar las órdenes de stop loss a no más de 30 puntos por cada 100 fardos.
De esta forma, podrá realizar 10 operaciones consecutivas en su capital y el mercado tendría que ganarle 10 veces consecutivas para acabar con su capital, lo cual no sucederá. Sea cual sea la cantidad de capital con la que opere, siga esta regla. Divida su capital en 10 partes iguales y nunca arriesgue más del 10% de su capital en una sola operación. Si pierde 3 veces consecutivas, reduzca su unidad comercial y arriesgue solo el 10% de su capital restante. Si sigues esta regla, tu éxito es seguro. Para el método de indicador de tendencia mecánica, puede comenzar con un capital de $1000 cuando el algodón se vende por debajo de 100 por libra y comenzar a operar en 100 fardos, siempre que realice su primera operación en un momento en que pueda colocar una orden de límite de pérdida de no más de 30 puntos de distancia. De hecho, debe intentar comenzar cuando su riesgo sea solo de 20 puntos. En otras palabras, con un capital de $1000, debe calcular que podría realizar al menos de 7 a 10 operaciones con su capital y que el mercado tendría que vencerlo de 7 a 10 veces consecutivas para acabar con su capital comercial. Con este método es imposible que eso suceda, siempre que siga las reglas y opere con indicaciones definidas. Use un capital de $1000 para comerciar con algodón cuando se venda por debajo de $300 por libra. De 120 a 200, use $1500 por cada 100 pacas. De 200 a 300, use $2000 por cada 100 pacas. De 300 a 400, use un capital de $3000. Si desea comenzar a operar en una unidad más pequeña en la bolsa de algodón de Nueva Orleans, use un capital de $500 por cada 50 pacas en los mercados normales y nunca arriesgue más de los 30 puntos en la operación inicial. Cuando los mercados son anormales ya precios como los de 1946, 1947 y 1948, los corredores requieren un margen de $1500 a $2000 para operar en 50 pacas. En estas condiciones, cuando hay amplias fluctuaciones, puede operar y arriesgar de 40 a 50 puntos en cada operación, pero trate de mantener su orden de límite de pérdidas de 20 a 30 puntos por encima y por debajo de los puntos cuando sea posible. Luego siga el mismo plan piramidal como lo haría con un capital más grande, sin arriesgar nunca más de una décima parte de su capital en una sola operación. ¿Cómo mantener el gráfico para el indicador de tendencia? Manténgase al día con el gráfico máximo y mínimo diario de cada opción y marque los precios de apertura y cierre en el gráfico. El indicador de tendencia o línea de tendencia se obtiene siguiendo los movimientos diarios. Siempre que una opción avance y haga mínimos y máximos más altos, el indicador o la línea de tendencia sube cada día hasta el precio más alto y continúa subiendo mientras el mercado alcance máximos y mínimos más altos. El primer día que la opción se revierte y hace un fondo más bajo en 5 puntos o más, mueve la línea de tendencia hacia abajo hasta ese fondo. Luego, al día siguiente, si la opción baja a un mínimo más bajo, mueve la línea de tendencia al mínimo de ese día y continúa moviéndola hacia abajo mientras Cotton alcance mínimos más bajos. Luego, el primer día que Cotton registra un fondo más alto y un techo más alto, mueve la línea de tendencia nuevamente hacia arriba hasta la parte superior de ese día. Esta línea de tendencia simplemente sigue las oscilaciones de una opción, nuevo máximo y nuevo mínimo el mismo día. Si una opción hace un techo más alto en la primera parte del día que el día anterior, entonces, antes de que el mercado cierre, baja y hace un piso más bajo que el día anterior, mueve la línea de tendencia hacia arriba hasta el techo más alto alcanzado en el día anterior. Primera parte del día, luego muévala hacia abajo al final del día. La idea del indicador de tendencia es mostrar cada parte superior, superior, inferior, inferior para que siempre sepa dónde comienza una opción desde la última parte superior o dónde comienza desde la última parte inferior. Dentro del día. Por dentro del día, me refiero a un día en el que una opción hace un mínimo más alto pero no hace un máximo más alto que un día anterior, es decir, se mantiene dentro del rango del día anterior. Si una opción está bajando y solo sube un día, haciendo un mínimo más alto pero no un máximo más alto, luego rompe a nuevos mínimos, no considero importante ni recomendable mover la línea de tendencia hacia arriba. Tampoco movería la orden de stop loss por encima de este tope, dentro del día, a menos que fuera después de una caída prolongada en un mercado de rápido movimiento. Aplicar esta misma regla cuando una opción esté avanzando y haga un tope más bajo pero no un tope más bajo el mismo día, manteniéndose dentro del rango del día anterior. Luego, si avanza a un nivel más alto al día siguiente, la línea de tendencia no debe moverse hacia abajo y las órdenes de límite de pérdida no deben moverse hacia arriba por debajo de este piso a menos que haya habido un avance prolongado en un mercado de rápido movimiento. Los movimientos internos duran a veces hasta 2 o 3 días, es decir, permanecen 2 o 3 días en un movimiento lateral sin romper el fondo de un día activo anterior o cruzar la parte superior de ese día. Cuando se produce un cambio después de un movimiento de este tipo, vaya con él. Si toca fondo después de una serie de dentro de días, vaya corto. Si cruza la parte superior después de una serie de dentro de días, considere la tendencia alcista y vaya en largo. ¿Cómo utilizar órdenes stop loss? Con este método siempre debe utilizar una orden de stop loss 10, 20, 30 o 40 puntos por debajo de los mínimos o por encima de los máximos realizados por el indicador de tendencia. Recuerde, las paradas se colocan por encima o por debajo de la parte superior o inferior del indicador de tendencia, y no se colocan por encima o por debajo del máximo y mínimo del día, excepto cuando está aplicando la regla de 7 a 10 días y siguiendo un movimiento piramidal hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, o donde hay un día de señal superior o inferior, cuando coloca órdenes de límite de pérdida por encima de la parte superior del día de señal o por debajo de la parte inferior del día de señal. La razón por la que se llama línea de tendencia es porque no registramos los movimientos realizados durante el día, sino solo cuando una opción hace un techo más bajo y un piso más bajo o un piso más alto y un techo más alto. Cuando Cotton se mueve lentamente, puede usar órdenes de pérdida máxima de 10 puntos con mayor éxito y mayores ganancias, pero cuando fluctúa rápidamente, el movimiento a menudo irá 15 puntos por encima o por debajo de la parte inferior y no irá 20 puntos, por lo tanto, un 20 la orden de stop loss de punto no se capturará con tanta frecuencia. Una orden de stop loss de 30 puntos por debajo de la parte inferior de la línea de tendencia o por encima de la parte superior de la línea de tendencia se capturará con menos frecuencia que las órdenes de stop loss de 10 o 20 puntos. Sin embargo, como regla general, solo aconsejo usar órdenes de stop loss de 30 puntos en mercados muy activos.
Cartas espaciales. Puede mantener gráficos de cada movimiento hacia arriba o hacia abajo de 10, 20 o 30 puntos, pero el más importante en los mercados activos es el gráfico de 20 puntos. Cuando Cotton rompe 10 puntos por debajo de un fondo en el gráfico de 20 puntos o cruza un máximo en el gráfico de 20 puntos por 10 puntos, indica un cambio en la tendencia. Gráficos horarios. En mercados activos y de rápido movimiento, donde puede obtener los precios cada hora, es importante mantener el horario alto y bajo y también marcar la hora de apertura y la hora de cierre. Aplique las mismas reglas que aplica a su gráfico de máximos y mínimos diarios, y la primera vez que el mercado rompa una línea de tendencia inferior en el gráfico horario o cruce un máximo de línea de tendencia, considere que la tendencia ha cambiado temporalmente. Si hay varias horas con máximos alrededor del mismo nivel o una serie de mínimos alrededor del mismo nivel, entonces cuando el mercado cruza 5 puntos por encima de un máximo por hora, o rompe 5 puntos por debajo de un mínimo por hora, considere que la tendencia ha cambiado al menos temporalmente y comercializar en consecuencia. Incluso en un mercado estrecho o en un mercado que se mueve de 10 a 25 puntos por día, si mantiene un gráfico de máximos y mínimos por hora, verá el valor de obtener un cambio rápido en la tendencia. Instrucciones de negociación. Puntos de compra y venta. Regla N grado 1. Negociación en indicaciones de línea de tendencia solamente. La regla más simple y fácil es comprar 100 fardos, 50 fardos o cualquier otra unidad que comience a operar y colocar una orden de stop los 20 puntos por debajo del fondo de la última línea de tendencia. Luego siga con una orden de stop los 20 puntos por debajo del último piso de la línea de tendencia y nunca use ninguna otra indicación para vender hasta que la línea de tendencia rompa 20 puntos por debajo de un piso anterior de la línea de tendencia, donde se captura su parada. Luego invierta, vendiendo 100 fardos, o lo que sea su unidad y siguiendo eso hacia abajo con una orden de stop los 20 puntos por encima de cada tope de la línea de tendencia hasta que su orden de stop lo sea capturada. Luego invierta y vaya largo de nuevo. Recuerde, siempre permita que su indicador de tendencia sea su guía. Cuando baje, sígalo y no espere un cambio hasta que el indicador de tendencia lo muestre. Para eso está su indicador de tendencia, para mantenerse al tanto de la tendencia del mercado. Cuando cambia, debe cambiar e invertir su posición en consecuencia. Esta regla hará que el inversionista o comerciante cauteloso obtenga un porcentaje muy alto de las ganancias cada año si opera cuando Cotton está activo. Cuanto más alto sea el precio al que se vende Cotton, más dinero generará esta regla. Regla N2. Comprar en fondos dobles o triples. Compre contra fondos dobles o triples y protéjase con una orden de stop loss a 10, 20 o 30 puntos de distancia según el precio y la actividad. Cuando una opción alcanza el mismo nivel de precio con unos días de diferencia, genera lo que llamamos un doble suelo en el indicador de tendencia. Un triple fondo es cuando una opción toca fondo alrededor del mismo nivel de precios por tercera vez. Un segundo o tercer piso puede ser ligeramente más alto o más bajo que el piso anterior, pero recuerda esta regla. Cuando compra en el momento en que una opción alcanza el tercer piso, nunca debe arriesgar más de 20 puntos, porque cuando se rompe el tercer piso, especialmente si este piso está alrededor del mismo nivel, y su stop está atrapado, indicará que la tendencia principal ha cambiado y deberías duplicar e ir corto. Siempre invierta la posición cuando cambie la tendencia. Si está largo en el mercado y su stop es atrapado, debe ir corto. Si está corto en el mercado y la tendencia cambia y se atrapa su stop, debe ir largo o comprar una cantidad igual. El punto de compra más seguro es cuando una opción hace un triple suelo cerca del mismo nivel, protegiendo con una orden de stop loss no más de 20 puntos por debajo del nivel más bajo del triple suelo. Regla N grado 3. Vender a máximos dobles o TRIPLES. Esta regla es justo lo contrario de la regla numeral 2. Vender contra topes dobles o triples con una orden de stop loss de 10, 20 o 30 puntos por encima del tope, pero en un tercer tope nunca use una orden de stop loss de más de 20 puntos porque, como regla general, cuando una opción alcanza el mismo nivel de precio la cuarta vez, pasa y sube. Por lo tanto, siempre es una indicación segura de que cuando el algodón supera el tercer tope, puede comprarlo a precios más altos. Regla numeral 4. Cuarta vez al mismo nivel. Los fondos triples son los más fuertes y los techos triples los más fuertes, pero es muy importante observar una opción cuando alcanza el mismo nivel la cuarta vez, ya que casi siempre pasa. Por lo tanto, es seguro invertir la posición y la pirámide cuando una opción atraviesa un triple techo o cruza el mismo nivel de precio por cuarta vez. Invierta la regla en el lado negativo. Cuando los fondos triples se hacen juntos y una opción llega a este nivel la cuarta vez, casi siempre pasa. Por lo tanto, cuando se rompan los fondos triples, invierta la posición, venda todos los largos y vaya corto, siempre yendo con la tendencia y nunca contra ella. Regla numeral 5. Fondos ascendentes o elevados después de un fondo triple. Después de que una opción hace un tercer o triple fondo, luego tiene un repunte y desde este repunte reacciona nuevamente, haciendo un cuarto fondo más alto que los fondos anteriores, es una señal de fuerte soporte e indicación de precios más altos. Entonces, si el quinto piso es más alto, es una indicación aún más fuerte de que se producirá un avance mayor. Regla numeral 6. Tops descendentes o inferiores después de un triple top. Después de un triple techo, mire el cuarto techo o el primer rally después de que Cotton se separa del triple techo. Si este cuarto techo es más bajo que los anteriores, es una señal de debilidad y precios más bajos. Luego, después de una caída, si el siguiente máximo de un repunte, que sería el quinto máximo contando desde el primero, es aún más bajo, es una señal de extrema debilidad e indica precios mucho más bajos. Regla numeral 7. Regla de 7 a 10 días para un mercado activo y de rápido movimiento. Cuando Cotton está muy activo, disminuyendo rápidamente y alcanzando máximos y mínimos cada día, después de que haya disminuido 7 días o más, debe hacer su orden de límite de pérdidas 20 puntos por encima del límite máximo de cada día, y cuando se alcancen los límites, invierta la posición. Y compre, colocando una orden de stop los 20 puntos por debajo del mínimo del día anterior. Cuando Cotton está muy activo y avanza rápido, después de haber avanzado de 7 a 10 días o más sin romper el fondo del día anterior, debe seguir sus compras con una orden de stop los 20 puntos por debajo del mínimo de cada día hasta que se alcance el stop. Luego invierta y vaya corto, colocando una orden de stop los 20 puntos por encima del tope del día anterior.
Pero no considere que la tendencia principal ha cambiado hacia arriba o hacia abajo hasta que Cotton cruce una parte superior de la línea de tendencia o rompa por debajo de la parte inferior de la última línea de tendencia. PIRAMIDEZ. Regla numeral 8. ¿Cómo hacer pirámide? Se pueden obtener ganancias mucho mayores con la pirámide, y es igual de seguro hacerlo si se adhiere estrictamente a las reglas. Si está negociando con 100 pacas, luego de comprar o vender las primeras 100 pacas, cuando el mercado se mueva 40 a 50 puntos a su favor o cuando tenga una ganancia de $200 a $250, compre o venda 100 pacas más mientras la tendencia el indicador muestra que la tendencia principal sigue siendo alcista o bajista. Continúe comprando o vendiendo 100 fardos más cada vez que el mercado se mueva de 40 a 50 puntos a su favor, colocando siempre una orden de límite de pérdida no más de 20 puntos por debajo del mínimo de la línea de tendencia o 20 puntos por debajo del mínimo de cada día, si está largo. Y no más de 20 puntos en la parte superior de la línea de tendencia o 20 puntos por encima del máximo de cada día, si está corto. Si ha hecho una pirámide hasta tener 500 pacas, entonces debería tener una orden para vender 600 pacas en stop, lo que le dejaría 100 pacas cortas para comenzar un nuevo negocio. Pirámide nuevamente de la misma manera o siempre y cuando el mercado se mueva a su favor. Pero recuerde, cuando Cotton se ha movido de 300 a 350 puntos a su favor, debe estar atento a un cambio de tendencia y tener cuidado al comprar o vender otro lote en el que tendría que asumir una pérdida. En mercados activos de alto precio, el movimiento puede ser de 500 a 720 puntos antes de un cambio importante en la tendencia. Regla numeral 9. El movimiento de carrera o pirámide. La gran cantidad de dinero en la pirámide se hace en la carrera entre la acumulación y la distribución. Las pirámides deben comenzar después de los fondos dobles o triples. Luego, cuando entre en esta carrera, compre cada 40 a 50 puntos hacia arriba, protegiendo con una orden de límite de pérdidas 20 puntos por debajo del mínimo de cada día o 20 puntos por debajo del último mínimo de la línea de tendencia. Siguiendo con una orden de stop los 20 puntos por debajo de la parte inferior de la línea de tendencia, no saldrá hasta que la tendencia principal haya cambiado. Pero en los mercados de movimiento rápido, después de haber comprado el quinto y el sexto lote, lo más seguro es mantener las órdenes de límite de pérdidas 20 puntos por debajo del mínimo de cada día, porque en los mercados activos de movimiento rápido, el algodón suele caer entre 200 y 350 puntos en 2 días sin romper la línea de tendencia o sin bajar y bajar en el gráfico de 3 días. Si usa su regla para determinar el día superior, puede salir antes de que cambie la tendencia o incluso antes de que Cotton rompa el fondo de un día anterior. Regla N10. Pirámide en indicaciones de línea de tendencia. Únicamente este plan de pirámide es simple y fácil de usar. Simplemente use la regla N1 para realizar su primera operación, comprando el primer lote después de que el indicador de la línea de tendencia muestre una tendencia alcista cruzando la parte superior de la línea de tendencia en 20 puntos. Luego use la regla N9 para comprar el segundo lote después de que Cotton salga de un rango de cotización, pero recuerde, nunca compre el segundo lote hasta que Cotton cruce la parte superior más alta del rango de cotización. En un mercado en declive, venda el primer lote después de que la línea de tendencia muestre una tendencia a la baja rompiendo el fondo de la línea de tendencia en 20 puntos. Luego use la regla grado 9 para vender el segundo lote después de que Cotton rompa un rango de cotización, y solo venda el segundo lote cuando Cotton rompa el fondo más bajo del rango de cotización. Regla numeral 11. Regla de PIRAMIDEZ más segura. Una de las reglas más seguras para usar en pirámides cuando el algodón está en niveles extremadamente altos o extremadamente bajos es comenzar con 100 fardos y cuando el mercado se mueva 50 puntos a su favor, compre o venda otros 50 fardos. Luego cuando se mueva 50 puntos más, compre o venda 50 pacas. Luego, en el próximo movimiento de 50 puntos a su favor, compre o venda 50 pacas. Continúe siguiendo el mercado hacia arriba o hacia abajo con esta cantidad hasta que haya un cambio de tendencia. Regla numeral 12. Mercados rápidos y grandes fluctuaciones. En mercados de rápido movimiento, como los años 1923, 1927, 1929 y 1946, cuando hace pirámide y tiene ganancias muy grandes, debe seguir hacia abajo con una orden de stop loss a unos 50 puntos del mercado. Luego, después de una caída severa, reduzca las órdenes de stop loss, colocándolas alrededor de 40 a 50 puntos por encima del nivel bajo, porque cuando un mercado se mueve tan rápido como este, no debe esperar a que el indicador de tendencia muestre un cambio de tendencia cruzando un tope de trendline o incluso el tope de un día anterior antes de cambiar de posición. También se aplican las reglas para determinar el fondo por día de la señal y los precios de apertura y cierre. Invierta esta regla en un mercado que avanza. Regla numeral 13. Cuando no hacer pirámide. Nunca compre un segundo lote para una pirámide cuando el algodón esté cerca de un doble techo ni venda un segundo lote cuando el algodón esté cerca de un doble suelo. La seguridad es la primera consideración al iniciar o continuar una campaña piramidal en Cotton. Se cometen errores al comprar o vender un segundo lote demasiado cerca del punto de acumulación o distribución. Después de una gran subida o bajada, siempre debe esperar un cambio definitivo en la tendencia antes de comenzar a hacer pirámide. El algodón suele aguantar durante varios días o semanas en un rango de 50 a 75 puntos moviéndose hacia arriba y hacia abajo, sin cruzar el tope más alto ni romper el último fondo hecho. Cuando sale de este rango, cruzando la parte superior más alta o rompiendo la parte inferior más baja, indica un movimiento más grande y debe comenzar a hacer pirámide, comprando el segundo lote después de que alcance un nuevo máximo o vendiendo cuando alcance un nuevo mínimo. Punto. ¿Cómo determinar el cambio en la regla de tendencia numeral 14? Indicador de tendencia menor. En un mercado a la baja, nunca considere que la tendencia menor ha subido hasta que la tendencia cambie en el gráfico de líneas de tendencia o en el indicador de tendencia. Para cambiar la tendencia en el indicador de tendencia, Cotton debe avanzar 20 o más puntos por encima del último máximo en el indicador de tendencia, de acuerdo con la actividad y el precio de Cotton, ya sea que esté utilizando órdenes de stop loss de 10, 20 o 30 puntos por encima la cima anterior. En un mercado en avance, nunca considere que la tendencia menor ha bajado hasta que el algodón rompa 20 o más puntos por debajo del último piso en el indicador de tendencia o en el gráfico de líneas de tendencia. Recuerde que romper 10 puntos por debajo de un mínimo diario o pasar 10 puntos por encima de un máximo diario no cambia la tendencia.
Regla numeral 15. Indicador de tendencia principal. Después de un avance prolongado, nunca considere que la tendencia principal ha cambiado hasta que se rompa un fondo hecho por el gráfico de 3 días. Después de una caída prolongada, nunca considere que la tendencia principal ha subido hasta que se haya cruzado un techo hecho por el gráfico de 3 días. Es muy importante mantener un gráfico de 3 días. Ver página 11. Regla numeral 16. Puntos de descanso. Observe el punto y el precio desde el que comienza el último movimiento y cuando ese precio se rompa, considere que la tendencia principal está cambiando a la baja. Cuando el algodón está en una posición fuerte en niveles altos, observe el último mínimo o el punto de partida del último movimiento hacia nuevos máximos. Cuando se rompe este nivel, es una indicación de que la tendencia principal está bajando. Observe el punto y el precio desde el que comienza el último movimiento a la baja y cuando se cruce ese precio, considere que la tendencia principal está cambiando al alza. Cuando Cotton está en una posición débil en niveles bajos y trabaja lentamente a la baja, haciendo máximos y mínimos más bajos, es importante observar el último máximo o el punto en el que Cotton se separa y crea nuevos mínimos. Nunca decida que la tendencia principal ha aparecido hasta que Cotton comience a cruzar algunos de estos niveles de los que se separó. Regla numeral 17. Segundo y tercero parte inferior más alta y parte superior más inferior. Observe los fondos segundo y tercero más altos. Cuando Cotton rompa un segundo piso más alto, considere que la tendencia principal ha cambiado a la baja. Mire las tapas inferiores segunda y tercera. Cuando una opción cruza el tercer techo inferior, considere que la tendencia ha subido, al menos temporalmente, y sígala. Regla numeral 18. Secciones de una movida. Es importante estudiar las diferentes secciones o movimientos que hace Cotton entre el primer nivel bajo y el primer, segundo, tercer, cuarto o quinto tope de un movimiento. Después de que Cotton haya tenido varios movimientos hacia arriba y haya reaccionado, cuando esté cerca del final del movimiento, las ganancias sobre el último máximo anterior serán menores y la carrera desde el último mínimo hasta el último máximo será menor que en las primeras etapas del movimiento, una indicación de que el movimiento se ha agotado y que una culminación está cerca. Luego, aplique sus otras reglas y observe el indicador de tendencia y el gráfico de 3 días para ver si hay un cambio en la tendencia. En un mercado en declive, aplique la misma regla. Cuando las caídas o las secciones de un movimiento se acortan, indica que la presión de venta está disminuyendo. Mire la primera jugada, o la primera reacción después de que se haya hecho arriba o abajo, y si Cotton corre 50 o 60 puntos, entonces mire la acción del siguiente movimiento de 50 a 60 puntos hacia arriba o hacia abajo. Cotton a menudo se recuperará, o reaccionará sobre este mismo número de puntos 3 o 4 veces, pero estará atento a un cambio por cuarta vez. El algodón a menudo reaccionará o acumulará de 90 a 100 puntos varias veces en una gran campaña. Observe la primera vez que el movimiento inverso es superior a 100 puntos, ya que esto a menudo significará un cambio en la tendencia principal. Regla numeral 19. Indicación de 30 puntos completos en la parte inferior o superior. En mercados muy débiles, observe el primer avance de 30 puntos completos desde cualquier nivel bajo y en mercados muy fuertes la primera reacción de 30 puntos completos, lo que indicará un cambio en la tendencia menor. Por 30 puntos completos quiero decir, por ejemplo, desde 630 mínimos, un rally a 660 sería 30 puntos completos. Si el mínimo fuera 628, no contaríamos 30 puntos completos hasta que la opción subiera a 660. Invierta esta regla cuando avance el algodón. Supongamos que avanza a 668 y no ha tenido una reacción de 30 puntos completos durante algún tiempo. Entonces, si desciende a 630, lo consideraría una reacción de 30 puntos completos y una indicación de que la tendencia menor se está revirtiendo. En ese caso, si Cotton solo descendiera a 638, o incluso a 631, no lo contaríamos como una reacción completa de 30 puntos, porque los puntos completos se basan en cifras pares. Regla numeral 20. Movimiento de señal fuerte de 2 días. Después de una caída prolongada, el algodón a menudo tiene un fuerte repunte de 2 días, lo que hace que el precio tenga un rango muy amplio, luego se mueve en este mismo rango durante varios días o semanas sin superar el tope del repunte de 2 días o sin romper el anterior. Fondo. Esto muestra apoyo o acumulación. Luego, cuando se cruza la parte superior del repunte de 2 días, es una indicación de que debe comprar un segundo lote para comenzar una pirámide. Aplique la misma regla después de una fuerte caída de 2 días, que no cambia la tendencia principal porque el algodón no cae hasta el tercer día, sino más tarde, cuando la parte inferior de esta fuerte. Se rompe el descenso de 2 días, es una indicación de que la tendencia principal ha bajado y puede comenzar a hacer pirámide nuevamente. Importancia de LOS precios de apertura y cierre regla N21, señal superior del día. Los precios de apertura y cierre son muy importantes cuando el algodón está muy activo y alcanza un máximo o un mínimo extremos. El día en que se alcanza el precio extremadamente alto de un movimiento después de un gran avance, si Cotton cierra cerca del mínimo del día o cierra por debajo del punto medio del rango del día o cierra por debajo de la apertura, indica que la venta es mejor que la compra y que Cotton se está preparando para bajar la tendencia, al menos temporalmente. Cuando hay un movimiento de este tipo, debe vender y ponerse corto sin esperar, colocando una orden de stop loss en los cortos 20 puntos por encima del máximo del último día. Regla numeral 22. Día de señal de fondo. El día en que el algodón tiene una ruptura brusca después de una caída prolongada, si cierra por encima de la apertura o por encima de la mitad del camino o, mejor aún, si cierra en el máximo extremo, después de hacer un amplio rango y caer más bajo que el día anterior, es una indicación de que la compra es mejor que la venta y que la tendencia se está preparando para aparecer o que se puede esperar un repunte mayor. Por lo tanto, debe cubrir los pantalones cortos y comprar sin esperar a que Cotton haga un top más alto que un día anterior o sin esperar a que suba la tendencia cruzando un top trend line. CM10. Regla numeral 23. Cierre cerca de la parte superior o inferior y apertura más bajo o más alto. Si Cotton tiene un gran avance y cierra cerca de la parte superior o exactamente en la parte superior, entonces a la mañana siguiente abre de 10 a 20 puntos más abajo, es una señal de debilidad y una indicación de que Cotton va a la baja, especialmente si no logra cruzar el alta del día anterior.
Cuando el algodón está cayendo y cierra cerca de los niveles más bajos del día, luego a la mañana siguiente abre de 10 a 20 puntos más alto y nunca rompe el precio de apertura y cierra cerca del nivel más alto del día, es una señal segura de buen soporte e indica que el algodón va más alto. Si cotton abre al alza después de un cierre débil y se mantiene hasta las 11 en punto del mismo día sin romper la apertura, es una señal de precios más altos y debería comprar. Regla N grado 24. Un día estrecho después de un gran declive o un gran avance. Después de que cotton ha estado cayendo durante algún tiempo y tiene una ruptura brusca, cerrando débil o cerca del nivel bajo, si al día siguiente el rango es muy estrecho y cotton baja solo ligeramente y cierra aproximadamente al mismo nivel, es una indicación de que el movimiento se ha agotado y su orden de límite de pérdida debe moverse hacia abajo 10 puntos por encima de la parte superior del día estrecho. Después de que cotton ha estado avanzando durante algún tiempo y tiene un avance fuerte, cerrando fuerte o cerca del nivel alto, si al día siguiente el rango es muy estrecho, es una indicación de que la culminación está cerca y su orden de stop loss debe moverse hasta 10 puntos por debajo de la parte inferior de la jornada estrecha. Regla numeral 25. Cierre en LOS mismos niveles durante una serie de días. Observe el precio de cierre de una opción después de una caída prolongada o un avance prolongado. Si cotton cierra durante una serie de días en torno al mismo nivel, es una indicación de que está recibiendo soporte o encontrando resistencia en torno a este nivel. Luego, el primer día que cierre por encima o por debajo de esta serie de cierres, será una indicación de un cambio de tendencia y debe seguirlo. Regla numeral 26. Tres superiores o inferiores cerca del mismo nivel y precio de cierre. Observe cómo cotton se cierra cuando tiene una carrera brusca y forma una parte superior. Si cierra por debajo del punto medio o cerca del mínimo del día, es una indicación de que está llegando al tope. Luego, cuando avanza al mismo nivel por segunda o tercera vez, si reacciona el mismo día y cierra cerca del mínimo, es una indicación segura de buenas ventas y de que la tendencia se está preparando para bajar. Invierta esta regla en un mercado en declive. Si ocurren tres mínimos alrededor del mismo nivel y cada vez que cotton cierra cerca del nivel más alto del día, es una indicación de precios más altos y que cotton se está preparando para cambiar la tendencia al alza. Nota: todas las reglas funcionan mejor en mercados activos de rápido movimiento y las grandes ganancias se obtienen operando en mercados activos. Si sigues estas reglas, ganarás dinero. Decídete a seguir las reglas antes de empezar y el éxito está asegurado. Carta de 3 días o indicador de tendencia principal. El gráfico de 3 días debe mantenerse en una hoja de papel cuadriculada separada del gráfico máximo y mínimo diario y la línea de tendencia. Se usa en conexión con el indicador de tendencia menor, o la línea de tendencia usada con el método mecánico, que registra cada movimiento donde hay una parte superior más alta o una parte inferior más baja. ¿Cómo hacer una gráfica de 3 días? Para el movimiento de 3 días o indicador de tendencia principal, las reglas son las siguientes. El gráfico de 3 días se compone de movimientos de 3 días o más. Cuando cotton comienza a avanzar y hace fondos más altos y techos más altos durante 3 días consecutivos, mueve la línea en el gráfico de 3 días hasta la parte superior del tercer día. Luego, si cotton continúa subiendo, haciendo techos más altos sin reaccionar hasta 3 días, continúa moviendo la línea en el gráfico de 3 días hacia arriba hasta la parte superior de cada día hasta que cotton reacciona 3 días o hace mínimos más bajos durante 3 días consecutivos. Días o más. Luego, mueve la línea en el gráfico de 3 días hacia abajo y continúa moviéndola hacia abajo hasta el precio más bajo siempre que el algodón haga mínimos más bajos sin recuperarse durante 3 días. La primera vez que cotton sube 3 días desde cualquier fondo, es decir, hace máximos más altos durante 3 días consecutivos o más, mueve la línea hacia arriba. Este gráfico se basa en máximos más altos y mínimos más bajos y no en precios de cierre. Una opción puede cerrar a la baja el tercer día, pero no hacer un mínimo más bajo, en cuyo caso no realiza ningún cambio en el gráfico de 3 días. Una opción puede cerrar más alto el tercer día desde abajo, pero no hacer un techo más alto el tercer día y, en ese caso, no mueve la línea hacia arriba en el gráfico de 3 días. Excepción a la regla. Hay una excepción a la regla para componer el gráfico de 3 días. Cuando una opción está muy activa cerca de la parte superior o inferior, formando un amplio rango, y cruza la parte superior o inferior de la línea de tendencia anterior en menos de 3 días, registra el movimiento en su gráfico de 3 días de la misma manera que si había sido un movimiento de 3 días en una dirección. Indicaciones de cambio de tendencia. Regla N grado 27. Cruzar superiores o romper fondos de movimientos de 3 días. La señal más segura de un cambio en la tendencia principal es cuando un movimiento en el gráfico de 3 días se supera entre 10 y 30 puntos. Cuando una opción rompe por debajo de un mínimo creado por el gráfico de 3 días, considera que la tendencia principal se ha vuelto a la baja, y cuando un movimiento cruza un máximo creado por el gráfico de 3 días, considere que la tendencia principal ha aparecido, al menos temporalmente. Romper 10 puntos por debajo del mínimo de los últimos 3 días o cruzar el máximo de los últimos 3 días por 10 puntos en mercados lentos o semiactivos es suficiente para mostrar un cambio en la tendencia. En mercados activos, permita 30 puntos completos por debajo del mínimo de los últimos 3 días o 30 puntos por encima del máximo de los últimos 3 días antes de considerar que la tendencia se ha revertido. Para el último día superior, use su regla Signal Top Day y la regla de 7 a 10 días para alcanzar el extremo en mercados fluctuantes salvajes en niveles altos. Cuando el algodón rompe 10 puntos bajo un doble o triple suelo hecho por el gráfico de 3 días o avanza 10 puntos por encima de un doble o triple techo hecho por el gráfico de 3 días, es importante para un cambio en la tendencia principal. Regla numeral 28. Primera reacción o rally de 3 días. Después de un avance prolongado, observe la primera vez allí y 3 días completos de precios más bajos o la primera vez que el gráfico de 3 días se mueve hacia abajo, ya que a menudo será el primer suspiro de que el final del movimiento está cerca. A continuación, observe el segundo movimiento de 3 días a la baja en el gráfico de 3 días y vea si está por debajo del mínimo de la línea de tendencia o del indicador de tendencia menor o por debajo del mínimo de 3 días en el gráfico de 3 días. Esta será una indicación más fuerte de un cambio en la tendencia. Regla inversa en el mercado a la baja. Después de una caída prolongada, observe la primera vez que hay un repunte de 3 días, ya que a menudo será la primera señal de que se acerca un cambio de tendencia.
Regla numeral 29. El tercer movimiento en el gráfico de 3 días. La indicación más importante a observar es el tercer movimiento hacia abajo en el gráfico de 3 días después de un avance o declive prolongado. Por ejemplo, una opción reacciona 3 días, luego avanza a un nuevo alto, luego tiene una segunda reacción de 3 días y avanza a un nuevo máximo. Luego, cuando la tercera reacción de 3 días proviene de un nuevo máximo, casi siempre es una señal de que el movimiento ha terminado. Si el tercer movimiento de 3 días rompe un mínimo en el gráfico de 3 días en 10, 20 o 30 puntos, según el precio del algodón y su actividad, es casi una señal segura de que la tendencia principal ha cambiado. Invierta estas reglas en un mercado en declive. Mira el primer, segundo y tercer rally de 3 días. La primera vez que se cruza un techo en el gráfico de 3 días, considere que la tendencia principal ha aparecido. Observe también cuando el primer repunte agudo de 2 días lleva el precio por encima del máximo realizado por el indicador de tendencia menor y vuelva a aplicar la regla de cierre en niveles bajos para determinar el día mínimo final para el cambio de tendencia. Cuando el movimiento de 3 días cruza por tercera vez un máximo en el gráfico de 3 días, es casi una señal segura de que la tendencia principal ha aparecido. ¿Cómo combinar? Nuevo indicador de tendencia y gráfico de 3 días. La línea de tendencia siempre registra la tendencia menor del mercado, y cuando se invierte rompiendo 10 puntos por debajo de la parte inferior de la línea de tendencia anterior o cruzando 10 puntos por encima de la parte superior de la línea de tendencia, muestra la tendencia menor, pero el gráfico de 3 días siempre muestra la principal tendencia del mercado. Nunca es seguro operar contra la tendencia principal. En otras palabras, si el gráfico de 3 días muestra una tendencia bajista, siempre es mejor vender al descubierto en los repuntes, utilizando el gráfico de tendencia menor para colocar órdenes de límite de pérdidas. Lo mismo cuando el gráfico de 3 días muestra una tendencia alcista. Siempre es mejor esperar reacciones de 3 días y comprar que vender en corto, excepto en los casos en que hay un fuerte avance. Cuando la línea de tendencia o el indicador de tendencia menor hace dobles o triples fondos y dobles o triples techos y luego rompe por debajo de estos fondos o cruza los techos, mostrará un cambio en la tendencia principal, pero no es seguro considerarlo como un cambio en la tendencia principal si el mercado es muy bajo o estrecho con ventas pequeñas. Excepto en avances rápidos, los movimientos de 3 días siempre mostrarán la tendencia principal con suficiente tiempo para ingresar y ganar dinero. Siempre se gana mucho dinero yendo con la tendencia, y el gráfico de 3 días te mantiene con la tendencia principal. Niveles de resistencia. El algodón hacia arriba o abajo en algún punto matemático exacto en proporción a algún movimiento anterior. El movimiento de una opción entre extremadamente alto y extremadamente bajo, ya sea en un movimiento mayor o menor, es muy importante y, mediante una división adecuada del rango de fluctuación, determinamos los puntos donde se encontrará resistencia o soporte en un movimiento inverso, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Al observar detenidamente estos niveles de resistencia en relación con sus indicadores de tendencia, puede lograr un mayor éxito y operar con órdenes de stop loss más cercanas. Rango de fluctuaciones. 1/8 puntos. Tome el extremo bajo y el extremo alto de cualquier movimiento importante. Reste el mínimo del máximo para obtener el rango. Luego divida el rango de fluctuación por 8 para obtener los puntos 1/8, que son niveles de resistencia o puntos de compra y venta. Cuando una opción se detiene alrededor de estos niveles y toca fondo o techo en o cerca de ellos y muestra un giro en el indicador de tendencia, este es el lugar para comprar o vender. 1/3 y 2/3 puntos. Después de dividir una opción por 8 para obtener los puntos 1/8, es importante dividir el rango de fluctuación entre 3 para obtener los puntos 1/3 y 2/3. Estos puntos 1/3 y 2/3 son muy fuertes, especialmente si caen cerca de otros puntos de resistencia de movimientos anteriores o cuando son divisiones de un movimiento muy amplio. Puntos de venta más altos. Le sigue en importancia la división del precio más alto al que se ha vendido alguna vez una opción y cada uno de los máximos más bajos. Divida el precio de venta más alto entre 8 para obtener 1/8 de puntos y también divida entre 3 para obtener 1/3 y 2/3 de puntos. Esto es muy importante como opción, después de romper el punto medio del rango de fluctuación, a menudo disminuirá hasta el punto medio del precio de venta más alto y también funcionará en los otros puntos de resistencia de la misma manera. Cuando una opción avanza, a menudo cruzará el punto medio del punto de venta más alto y avanzará hasta el punto medio de la fluctuación y encontrará resistencia. Movimientos de algodón más importantes a considerar. El primer y más importante punto. Considere los niveles de resistencia entre el extremo alto y el extremo bajo durante los últimos 30, 20, 10, 5, 3 y 1 años. Siguiente punto importante a considerar. Puntos de resistencia o divisiones del precio más alto al que se haya vendido alguna vez una opción. Luego considere la fluctuación de cada campaña que dura un año o más. Tome el rango entre extremadamente alto y extremadamente bajo y divídalo por 8 para obtener los puntos de resistencia. Luego tome un segundo tope o un tope más bajo que el extremo alto y divídalo por 8 para obtener los puntos de resistencia importantes. Luego tome una tercera o cuarta parte superior inferior y divídala por 8 para obtener los puntos de resistencia. Cuando llegue al último movimiento, que puede durar varias semanas o varios meses, ese es el movimiento más importante que debe observar para obtener sus primeros puntos de resistencia. Orden de LOS puntos de resistencia. Cuando una opción avanza y cruza el 1/4 de punto, el siguiente punto más importante a observar es el punto medio, un medio punto, o centro de gravedad, o el promedio del movimiento o fluctuación. Luego, el siguiente punto por encima del punto medio es el punto 5/8. El punto siguiente y más fuerte después de cruzar el punto medio es el punto 3/4. Luego, si el rango es muy amplio entre estos puntos, es importante observar el punto 7/8 del movimiento. Esto a menudo marcará la parte superior de un avance. Pero al observar estos puntos de resistencia, siempre observe sus indicadores de línea de tendencia, tanto la línea de tendencia en el gráfico diario como la línea de tendencia en el gráfico de 3 días, y si comienzan a hacer máximos o mínimos alrededor de estos puntos de resistencia, es seguro vender o comprar. El punto medio o medio. Recuerde siempre que la reacción del 50% o el punto medio del rango de fluctuación o el punto más alto extremo de una opción de cualquier movimiento en particular es el punto más importante para el soporte a la baja o para encontrar venta y resistencia al alza. Este es el punto de equilibrio porque divide el rango de fluctuación en dos partes iguales o divide el punto de venta más alto en dos partes iguales.
Para obtener este punto, suma el mínimo extremo de cualquier movimiento al máximo máximo de ese movimiento y divide por 2. Cuando una opción sube o baja hasta este punto medio, debe vender o comprar con una orden de stop loss a 10, 20 o 30 puntos de distancia dependiendo de si Cotton se vende a niveles muy altos o muy bajos. Requiere 30 puntos por debajo de un punto medio principal, o 30 puntos por encima de un punto medio principal para mostrar un cambio en la tendencia. Cuanto más amplio sea el rango y más largo el periodo de tiempo, más importante es el punto medio cuando se alcanza. Cuando una opción avanza a un punto medio y reacciona varios puntos desde este nivel, y luego finalmente la supera, puede esperar que alcance el siguiente punto de resistencia indicado en su tarjeta de nivel de resistencia. La mayor indicación de fortaleza es cuando una opción tiene 10 o más puntos por encima del punto medio, lo que muestra que las órdenes de compra o soporte se colocaron por encima de este importante nivel de resistencia. Una señal de debilidad es cuando una opción avanza y no llega al punto medio por 10 o más puntos, luego declina y rompe la línea de tendencia u otros puntos de resistencia. Próximos niveles de resistencia. Después de QE el punto principal ha sido roto. El siguiente nivel de resistencia a observar después de que se haya roto el punto medio principal es el siguiente punto medio de algún movimiento anterior. Por punto medio principal me refiero al punto medio del rango fluctuante extremo de una opción. Otro nivel de resistencia muy importante después de cruzar el punto medio principal es el punto medio de la mitad del precio de venta más alto. Este es un nivel de soporte más fuerte que el punto medio de movimientos fluctuantes menores porque reduce el precio de venta más alto a la mitad y es un fuerte punto de compra o venta hasta que es cruzado por 10, 20 o 30 puntos, según el precio de una opción, ya sea de precio muy alto, medio o bajo. Puntos de resistencia cerca del mismo nivel. Cuando dos puntos intermedios u otros dos puntos de resistencia, ya sea en el rango de fluctuaciones o en la división del precio de venta más alto, ocurren cerca del mismo nivel, debe sumar estos dos puntos y dividirlos por 2. Como el punto intermedio entre estos dos, los puntos serán a menudo un punto de apoyo en una caída o un punto de venta en un repunte. ¿Cómo buscar niveles de resistencia? Cuando encuentre un nivel de resistencia importante o el más fuerte, el punto medio, en un nivel determinado, busque cualquier otro nivel de resistencia, ya sea un octavo, un cuarto, 3 octavos, 5 octavos o 2 tercios. Cae alrededor del mismo precio. Puede encontrar 3 o 4 niveles de resistencia dentro de un rango alrededor del mismo precio. Cuanto más encuentre, mayor será la resistencia que encontrará la opción cuando alcance este nivel. Luego tome el nivel de resistencia más alto alrededor de este mismo precio y el más bajo, y súmelos para obtener el punto promedio de resistencia. Observe la actividad de la opción cuando alcance estos niveles de resistencia. Si está avanzando muy rápido o cayendo muy rápido en un gran volumen, no considere que se detendrá alrededor de estos niveles de resistencia a menos que se detenga o se mantenga 1 o 2 días alrededor de estos niveles, luego venda o compre con órdenes de stop loss. Otros puntos de resistencia. Cotton a menudo reaccionará de un cuarto a un tercio del último movimiento y continuará recuperando o reaccionará de un cuarto a un tercio durante mucho tiempo. Luego, la primera vez que reacciona más de un tercio o rompe el un medio punto, considere que la tendencia ha cambiado. Movimiento perdido. Así como hay pérdida de movimiento en todo tipo de maquinaria, también hay pérdida de movimiento en el mercado del algodón debido al impulso, lo que impulsa una opción ligeramente por encima o por debajo de un nivel de resistencia. El movimiento perdido promedio es de unos 15 puntos por encima o por debajo de puntos importantes, pero 20 a 30 puntos significa un cambio de tendencia. Cuando una opción es muy activa y avanza o declina rápidamente con un gran volumen, a menudo irá de 10 a 15 puntos por encima de un punto medio u otro nivel de resistencia fuerte y no llegará a los 30 puntos. La misma regla se aplica en un declive. A menudo pasará un punto de resistencia importante por 15 puntos pero no irá 30 puntos completos más allá. Esta es la misma regla que se aplica a un centro de gravedad en cualquier cosa. Si pudiéramos hacer un agujero en la Tierra y luego dejar caer una pelota, el impulso la llevaría más allá del centro de gravedad, pero cuando se desacelerara, finalmente se asentaría en el centro exacto. Así actúa Cotton en torno a esos centros importantes. Gráfico máximo mínimo semanal. Se pueden aplicar las mismas reglas a un gráfico semanal de máximos y mínimos que aplicamos al indicador de línea de tendencia y al gráfico de 3 días. Siempre que una opción haga mínimos más altos y máximos más altos cada semana en el gráfico semanal, mueve la línea de tendencia hacia arriba hasta la parte superior de la semana. Luego, la semana siguiente, si la opción no hace un mínimo inferior o un máximo inferior a la semana anterior, no se realiza ningún cambio en la línea de tendencia, pero la primera semana la opción rompe un mínimo semanal en 5 puntos o más, se mueve la línea de tendencia hacia abajo hasta el mínimo de la semana y continúe moviéndola hacia abajo hasta el mínimo de cada semana siempre que la opción haga mínimos más bajos. Luego, la primera semana que haga un techo más alto que la semana anterior, mueva la línea de tendencia hasta el tope de esa semana y continúe, aplicando las mismas reglas que se aplican a los otros indicadores de línea de tendencia. Por ejemplo, si una opción declina durante 1 o 2 semanas, haciendo mínimos más bajos, entonces avances, haciendo cimas más altas, luego reacciona durante una semana, haciendo un fondo más bajo que una semana anterior, luego se mueve hacia arriba a un nuevo máximo y la semana siguiente, o cualquier semana después de que se haya alcanzado un máximo extremo, rompe el fondo de la reacción, considera que la tendencia ha bajado en el gráfico semanal. Estos cambios de tendencia en el gráfico semanal son más fuertes que los cambios de tendencia en el gráfico de 3 días. El gráfico semanal a menudo hace dobles y triples fondos y dobles o triples techos al igual que la línea de tendencia en el gráfico diario y el gráfico de 4 días. Por lo tanto, cuando la opción hace un doble o triple fondo en el gráfico semanal, sabe que es una fuerte indicación de un cambio en la tendencia principal al alza. Cuando una opción hace un techo doble o triple en el gráfico semanal, es una señal de que está encontrando resistencia y está haciendo un techo final. La regla de 3 se puede aplicar a la tabla semanal. Una opción a menudo reaccionará 3 semanas y no bajará la cuarta semana. Si baja levemente en la primera parte de la cuarta semana y al final de la cuarta semana cierra con fuerza en o cerca de la parte superior de la semana, es una indicación de que la tendencia principal no ha cambiado y que la opción va más alto.
Pero cada vez que una opción rompe por debajo de un fondo después de haber reaccionado 3 semanas y luego sube, está en una posición muy débil e indica precios mucho más bajos, especialmente si la opción está en niveles muy altos. Invierta todas estas reglas en un mercado en declive. Si una opción sube 3 semanas desde el mínimo, luego baja a un nuevo mínimo y luego cruza el máximo que hizo antes del rally de 3 semanas, es un cambio de tendencia muy importante, que puede durar algún tiempo. Mudanzas de 7 a 10 semanas. Una vez que se ha completado la acumulación y la distribución, el algodón a menudo avanzará o disminuirá rápidamente con movimientos inversos de solo 2 a 3 días, subiendo o bajando de 7 a 10 semanas. Con estos movimientos puedes hacer pirámides y obtener grandes ganancias. Esté atento a la culminación alrededor del día 49 al 52 después de que comience un movimiento, y si no se llega a la parte inferior o superior alrededor de este tiempo, entonces esté atento al próximo movimiento alrededor del día 66 al 70. Al revisar los gráficos y verificar los movimientos, verá cuán importante es esta regla. Muchos de mis estudiantes exitosos usan el gráfico de 3 días y el gráfico semanal para operaciones de extracción larga y han creado algunas pirámides muy exitosas solo con estos dos gráficos. ¿Cómo determinar CULMINACIONES y cambios de tendencia? Se gana mucho dinero en el mercado del algodón siguiendo la tendencia principal o los grandes cambios y no cambiando de posición ni obteniendo beneficios hasta que el mercado muestra por su propia acción que la tendencia ha cambiado. Si sigue las reglas, el mercado le dirá cuándo cambia la tendencia principal o secundaria. No adivine ni opere con la esperanza o el miedo. Dar tiempo al mercado para mostrar un cambio de tendencia. La actividad y el rango de precios en niveles altos o bajos determinan el cambio de tendencia según el mercado sea normal o anormal. Los precios anormales y las fluctuaciones ocurren durante las guerras o después de las guerras. Los años en que las cosechas son muy grandes o muy pequeñas provocan movimientos anormales que llegan a los extremos. Nunca debe tratar de adivinar cuándo se alcanzarán máximos o mínimos en mercados anormales, ya que casi siempre durarán más de lo que la razón humana o los hechos conocidos le harían creer. Es por eso que debe aplicar reglas y esperar que la acción del mercado muestre un cambio de tendencia definitivo. 4 reglas. Regla 1. Regla del tiempo. El factor tiempo es el más importante. Cuando se acabe el tiempo, los movimientos de tiempo o espacio se invertirán. Lleve un registro de los días que reacciona el mercado, es decir, los días reales de negociación. También llevar un registro de los días naturales de cada reacción o meeting. Cuando llega una inversión que supera el movimiento time anterior, considere que la tendencia ha cambiado, al menos temporalmente. Después de que se alcanza cualquier parte superior o inferior importante y se produce la primera reacción o rally, casi siempre hay un movimiento secundario que generalmente hace una parte inferior ligeramente más alta o una parte superior más baja. La duración de este movimiento puede ser de 1, 2, 3 días o más, todo dependiendo de la actividad del mercado y la duración del avance o descenso. Pero su regla es estar atento a un sobrebalance de un periodo de tiempo anterior antes de decidir que la tendencia ha cambiado. Regla 2. Columpios de parte superior y de parte inferior. Cuando un mercado avanza, continúa haciendo mínimos y máximos más altos en las oscilaciones principales. Debes vigilar todas estas reacciones o fondos. Entonces la primera vez que se rompa un swing bottom, ya sea por 1, 2, 3 días o más, considere que la tendencia ha cambiado y vaya con ella. Cuando un mercado está cayendo, continúa haciendo mínimos y máximos más bajos en las oscilaciones principales. Por lo tanto, cuando se cruza el último swing top, indica un cambio de tendencia. Regla 3. Movimientos de espacio o precio. Por movimientos espaciales, me refiero a puntos hacia arriba o hacia abajo de arriba hacia abajo. Por ejemplo, supongamos que el algodón comienza a avanzar desde 200 por libra y avanza a 250 por libra y llega al tope, luego reacciona a 24 centavos, avanza a 260 y reacciona a 250, reacción de 100 puntos, luego vuelve a avanzar, como lo hizo en 1946 a 3685 para March Cotton, y retrocede, retrocediendo más de 100 puntos o un movimiento mayor que una inversión espacial anterior. Esto indicaría que la tendencia principal había girado porque el movimiento espacial había desequilibrado los movimientos anteriores indicando un cambio de tendencia. Pero nunca debe depender únicamente del movimiento espacial para dar una indicación definitiva de un cambio de tendencia hasta que sea confirmado por la reversión en el periodo de tiempo y por el mercado rompiendo el último oscilación inferior. Regla 4. Niveles de resistencia. Cuando el precio rompe la mitad o más del swing anterior, esto también es una indicación de un cambio de tendencia. En un mercado a la baja, un repunte de la mitad o del 50% o más de un swing es el primer indicio de un cambio de tendencia. Pero estas indicaciones deben ser confirmadas por la regla del tiempo antes de que pueda estar seguro de que hay un cambio definitivo en la tendencia. Una revisión y estudio de los movimientos anteriores del mercado le demostrará la precisión y el valor de estas reglas. Estudia el movimiento de algodón de octubre, marzo y julio desde agosto de 1945 hasta el 8 de octubre de 1946. Movimiento espacial medio. Como regla general, el algodón reaccionará en los mercados normales más de 100 puntos antes de que se reanude la tendencia principal, pero cuando se vende por encima de 300 por libra, los retrocesos pueden oscilar entre 175 y 400 puntos o cualquier movimiento espacial que el mercado haya realizado anteriormente. Cuando esto se revierte y se excede, mostrará un cambio de tendencia, especialmente cuando lo confirme la regla del tiempo. Cuando el algodón está en la posición más fuerte o más débil, cuando el algodón está avanzando y se encuentra en las últimas etapas de un rápido ascenso, las reacciones durarán a menudo solo 2 días y luego se reanudará el avance. Un avance de este tipo a veces durará de 42 a 49 días o de 6 a 7 semanas y en casos extremos puede durar de 3 a 4 meses, pero alrededor de 84 a 90 días calendario es muy importante estar atento a un cambio de tendencia. Ejemplo, algodón de octubre 1946 entrega 1945. 31 de mayo abierto a las 2150, 11 de junio alta 2220. 18 mínimo 2150, nivel de compra, el mismo mínimo que el 31 de mayo. 10 de julio alto 2237, nivel de venta. No estuvo 30 puntos por encima del tope del 11 de junio. 16 bajo 2195.
18 alto 2220, parte superior inferior. Cuando rompió el último swing bottom en 2195, mostró una tendencia bajista y nunca tuvo más de 2 días de recuperación. 20 de agosto mínimo de 2063, 174 puntos menos en 41 días desde el máximo del 10 de julio. Tenga en cuenta que el mínimo de la opción anterior fue 2034 el 14 y 29 de diciembre de 1944, lo que hace que 2063 sea un fondo de oscilación más alto. 22 high 2105, rally de 2 días. 24 bajo 2077, una reacción de 2 días. Luego subió más de 3 días y cruzó swing top en 2105, mostrando la tendencia principal alcista y el momento de comprar. 13 de septiembre alta 2182. Bajo 2150, una reacción de 2 días. Mínimo 2156, por encima del mínimo del 15 de septiembre, el último swing bottom, un nivel de compra comparada en 2130. La tendencia principal continuó al alza y los precios cruzaron 2237, el máximo del 10 de julio, en el mes de octubre, mostrando una tendencia alcista. Deberías comprar más. Alta 2371. Bajo 2275, baja 96 puntos en 4 días de mercado. El último swing bottom fue el 2243, fabricado en octubre. Al no poder romperse, mostró una tendencia principal al alza. Empezó a hacer fondos más altos. Alta 2388. Mínimo 2328, baja 60 puntos en 7 días de mercado. La tendencia principal continuó al alza y los precios cruzaron los máximos anteriores sin una reacción de 3 días. Alta 2637. Bajo 2569, 68 puntos abajo en 3 días. Alta 2716. Bajo 2628, 88 puntos abajo en 2 días. Tenga en cuenta que del 16 al 20 de noviembre disminuyó 96 puntos, pero esta vez no disminuyó tanto. Tendencia aún al alza. Alto 2687, hasta 4 días. Mínimo 2640, 5 días a la baja, un swing bottom más alto que el 6 de marzo. Tendencia aún al alza. Los precios subieron y cruzaron el máximo del 4 de marzo. Alto 2722, un nuevo alto. Bajo 2688, solo un día de reacción. Tendencia principal alcista. Máximo 2845. Desde el 26 de marzo, fueron 10 días de mercado sin mínimos del día por debajo del mínimo del día anterior. Bajo 2782, 63 puntos abajo en 2 días. Esto no fue tanto como la reacción del 4 al 6 de marzo, cuando disminuyó 88 puntos en 2 días. Alto 2834, hasta 52 puntos en un día. La tendencia principal sigue al alza. El último swing bottom se hizo el 9 de abril a las 2782. Cuando se rompió este fondo, indicó precios más bajos porque no se había roto ningún swing bottom desde el 20 de agosto de 1945. Mínimo 2706. Este nivel bajo no se rompió y el mercado se movió en un rango de cotización estrecho creando niveles de soporte más altos hasta el 3 de junio cuando el mercado avanzó a nuevos niveles altos, cruzando los máximos del 6 de abril, lo que fue una señal de precios mucho más altos. Punto. Máximo 3665. Nunca hubo reacciones de más de 2 días, y ninguna reacción de más de 120 puntos desde el mínimo del 12 de abril. El mercado hizo un signal day que indicaba un tope para una mayor reacción. En el tercer día desde arriba, el mercado había caído más de 200 puntos, lo que superó todas las reacciones desde el 20 de agosto de 1945 hasta la fecha. Bajo 3145, una caída de 500 puntos en 8 días de mercado. Esta fue la mayor caída desde que se alcanzaron los mínimos el 10 de diciembre de 1938. La caída desde el máximo de 1937 fue de 670 puntos. Esta fuerte caída del 19 al 30 de julio indicó un cambio de tendencia y que el mercado alcista se acercaba a su punto máximo final. Máximo 3652, un fuerte avance desde el mínimo del 30 de julio. Mínimo 3525. Los precios bajaron un poco más de 100 puntos desde el máximo del 8 de agosto. Después de este descenso no hubo reacción que durara más de 2 días y ningún descenso de más de 160 puntos hasta el 8 de octubre. Octo High 3928, el más alto en la historia de esta opción. El máximo anterior en octubre de algodón fue 3725 en abril de 1920. Desde el máximo del 8 de octubre, el mercado retrocedió 3 días, luego se recuperó haciendo un techo más bajo, luego disminuyó y rompió la línea de tendencia inferior dando una indicación definitiva de que la tendencia principal había girado a la baja. Este descenso superó los 500 puntos, que fue el descenso del 19 al 30 de julio, y también indicó, según Space Movement, que la tendencia principal se había torcido a la baja. La indicación más importante de un cambio en la tendencia principal fue cuando el mercado cayó más de 7 días de mercado desde el máximo del 8 de octubre excediendo el periodo de tiempo del 19 de julio al 30 de julio, e indicado por tiempo y precio o movimiento espacial que el principal la tendencia había bajado. A partir de ese momento, Cotton fue una venta en todos los rallies, como lo indican las indicaciones de línea de tendencia y otras reglas. Recuerde que el desequilibrio del tiempo es la indicación más importante de un cambio de tendencia. Estudia las opciones de marzo, julio y octubre en años futuros y aplica estas reglas y verás que bien te salen. Este método mecánico se basa en reglas fijas que superarán el elemento humano, eliminando la esperanza y el miedo, así como las conjeturas. Aprenda a apegarse a las reglas, opere en mercados activos y su éxito será seguro. Instrucciones de pronóstico de algodón. Página 1. La base de mi método de pronóstico para el algodón. Página 2. Cómo hacer gráficos anual, mensual, semanal. Página 3. Gráfico diario de movimientos de 3 a 7 semanas. Página 4. Reglas para el tiempo. Ángulos geométricos del día de la señal de reacción de 2 días. Página 5. Cómo dibujar ángulos geométricos. Página 7. Tabla de patrones para ángulos geométricos. Cómo dibujar ángulos geométricos desde un punto bajo registrado por algodón. Primer ángulo importante. Página 8. Segundo ángulo importante. Tercer ángulo importante. Página 9. Cuarto ángulo importante. Tipo de fondos desde los cuales se dibujarán los ángulos o las líneas de promedio móvil. Gráfico diario.
Página 10. Gráfico semanal. ¿Qué hacer después de romper el ángulo de 45 grados desde abajo? Primer ángulo del lado del oso en el cuadrado. Segundo ángulo del lado del oso en el cuadrado. Página 11. Tercer ángulo del lado del oso en el cuadrado. ¿Cómo dibujar ángulos desde la parte superior en gráficos diarios, semanales o mensuales? Posición desde un ángulo de 45 grados. Dibujado desde la parte superior. Ángulo de 45 grados desde la parte superior. Otros ángulos. Posición más débil. Página 2. Continuación. Página 16. Tres periodos de tiempo importantes a partir de los cuales se eleva el tiempo al cuadrado. Ángulo cero que comienzan en el momento en que se hace la parte superior. Página 17. Ángulo exterior o extremadamente bajo de 45 grados. Página 18. Ángulo de 45 grados desde cero hasta arriba y abajo. Página 20. Niveles de resistencia. Verdad de la cinta bursátil. Selector de acciones de Wall Street. Nuevo detector de tendencias bursátiles. Cómo obtener ganancias en materias primas. La base de mi método de pronóstico para el algodón. Las matemáticas son la única ciencia exacta. Todo el poder bajo el cielo y en la tierra se le da al hombre que domina la ciencia simple de las matemáticas. Emerson dijo, Dios ciertamente geometriza. Otro sabio dijo, no hay nada en el universo sino puntos matemáticos. Pitágoras, uno de los más grandes matemáticos que jamás haya existido, después de experimentar con los números y encontrar las pruebas de todas las leyes naturales, dijo, antes de Dios había números. Creía que la vibración de los números creó a Dios y la deidad. Se ha dicho, las cifras no mienten. Los hombres han estado convencidos de que los números dicen la verdad y que todos los problemas pueden ser resueltos por ellos. El químico, el ingeniero y el astrónomo estarían perdidos sin la ciencia de las matemáticas. Es tan simple y fácil resolver problemas y obtener respuestas y resultados correctos con cifras que parece extraño que tan pocas personas confíen en ellas para pronosticar el futuro de los negocios, las acciones y los mercados de materias primas. Los principios básicos son fáciles de aprender y comprender. No importa si usa geometría, trigonometría o cálculo, usa las reglas simples de la aritmética. Solo haces dos cosas, aumentas o disminuyes. Hay dos tipos de números, pares e impares. Sumamos números, que es creciente. Multiplicamos, que es una forma más corta de aumentar. Restamos, que disminuye, y dividimos, que también disminuye. Con el uso de las matemáticas superiores, encontramos una forma más rápida y fácil de dividir, restar, sumar y multiplicar, pero es muy simple cuando lo entiendes. Todo en la naturaleza es masculino y femenino, blanco y negro, armonía o desarmonía, desarmonía, derecha e izquierda. El mercado se mueve solo de dos maneras, hacia arriba y hacia abajo. Hay tres dimensiones, que sabemos cómo probar, ancho, largo y alto. Usamos tres figuras en geometría, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Obtenemos los puntos cuadrados y triangulares de un círculo para determinar los puntos de resistencia en el tiempo, el precio y el espacio. Usamos el círculo de 360 grados para medir tiempo y precio. Hay tres tipos de ángulos, el vertical, el horizontal y el diagonal, que usamos para medir el tiempo y los movimientos de precios. Usamos el cuadrado de los números pares e impares para obtener no solo la prueba de los movimientos del mercado, sino también la causa. ¿Cómo hacer gráficos? Los gráficos son registros de movimientos de mercado anteriores. El futuro no es más que una repetición del pasado. No hay nada nuevo. Como dice la Biblia, lo que ha sido, eso es lo que será. La historia se repite y con tablas y reglas determinamos cuándo y cómo se va a repetir. Por lo tanto, el primer punto y el más importante que debe aprender es cómo hacer gráficos correctamente, porque si comete un error en el gráfico, cometerá un error al aplicar las reglas a su negociación. Gráfico anual. Debe mantener un gráfico anual de máximos y mínimos, es decir, registrar en una línea el precio extremadamente alto y el extremo bajo durante el año calendario, o la vida de una opción. El espacio para el precio puede ser de 25 puntos por cada 1/8 de pulgada o 50 puntos. Gráfico mensual. Siempre debe mantener un gráfico mensual de máximos y mínimos, que es el gráfico más importante de todos para determinar la tendencia principal. Este cuadro registra el precio extremadamente alto y el precio extremadamente bajo para el mes calendario en una línea y cada espacio o 1/8 de pulgada en el papel del gráfico de sección transversal debe representar 20 puntos o 1/5 centavo por libra. Cuando los precios son muy altos, use 30 puntos a 1/8 de pulgada. Gráfico semanal. El siguiente y uno de los gráficos más importantes a tener en cuenta es un gráfico semanal de máximos y mínimos. Para algodón, debe usar 1/8 de pulgada para representar 15 puntos, 30 puntos representan 2 semanas de periodos de tiempo y 60 puntos representan 4 semanas de tiempo. Medio móvil semanal o punto medio. Para obtener un promedio móvil semanal, tomamos el mínimo extremo de la semana y el máximo extremo de la semana y lo dividimos por 2, obteniendo el punto medio o medio de la semana. Esto se puede registrar en el gráfico semanal de máximos y mínimos o en un gráfico separado, registrando el promedio móvil semanal con un punto y usando una línea en el gráfico para cada semana. La importancia de este punto medio semanal se explicará más adelante. Movimientos de 3 a 7 semanas. En bull markets, cotton generalmente funciona de 3 a 7 semanas con cierres más altos los sábados. Después del primer sábado que los precios cierren más bajos que el lunes, lo que indicaría que la tendencia es bajista. Si es solo una reacción en un mercado alcista que va a continuar, solo habrá 2 sábados que el mercado cierre más bajo. Y el tercer sábado el mercado cerrará al alza, lo que indicaría que la tendencia sigue alcista. Invierta esta regla en un mercado bajista. Pero siempre juzgue la fuerza o debilidad por la posición en los ángulos. En los mercados rápidos, un movimiento tendrá una duración de 6 a 7 semanas y tendrá algún tipo de inversión menor en la tendencia, pero a menudo los mercados continuarán durante varios meses reaccionando solo 2 semanas, luego descansarán posiblemente 2 o 3 semanas y reanudarán la tendencia principal. A menudo se mueven hacia arriba o hacia abajo en la tercera semana. Esta misma regla se aplica a los movimientos diarios. Los mercados rápidos solo se moverán 2 días en dirección opuesta a la tendencia principal y al tercer día retomarán el curso alcista o bajista en armonía con la tendencia principal. Esté atento a un cambio en la tendencia de 84 a 90 días calendario desde cualquier parte superior o inferior importante. También mire de 84 a 90 días de mercado desde cualquier parte superior o inferior importante. El próximo periodo de tiempo importante para observar un cambio importante en la tendencia es 120 días o 4 meses.
Utilícelo tanto para días naturales como para días de mercado. Gráfico diario. Cuando opera con algodón, debe mantener un gráfico diario de máximos y mínimos, pero para fines de estudio es suficiente mantener los gráficos semanales y mensuales, que le brindan la tendencia principal. El gráfico diario muestra la tendencia menor y muestra el cambio de tendencia con más frecuencia que los gráficos de un periodo de tiempo más largo. Las indicaciones en el gráfico diario no duran tanto y un cambio de tendencia solo puede durar de 3 a 7 días. La escala del gráfico diario es de 10 puntos por cada 1/8 de pulgada. No se saltan espacios en el gráfico diario para festivos o domingos. Por lo tanto, el periodo de tiempo es para días reales de mercado y no para días calendario. Sin embargo, debe llevar los días calendario al menos cada 2 semanas, ya que más adelante, según las reglas de los periodos de tiempo para un cambio de tendencia, encontrará que es necesario verificar y saber cuándo el mercado es 30, 60, 80, 120, 135, etc. días desde arriba o desde abajo, lo que significa días naturales, la medida exacta del tiempo para el gráfico diario. A menudo, el gráfico diario de los movimientos diarios reales aparece en un ángulo matemático exacto de medición del tiempo al mismo tiempo que los días del calendario aparecen en la medición exacta del tiempo, lo que lo convierte en un punto doblemente importante para el cambio de tendencia. Reglas para el tiempo de reacción de 2 días. Los precios de apertura y cierre son muy importantes para determinar una posición débil o fuerte, ya que muestran dónde descansa el equilibrio de poder, ya sea al alza o a la baja, según Space and Time. Día de la señal. Al juzgar la tendencia con el gráfico diario, una de las reglas más importantes para usar en un mercado que avanza o decrece rápidamente, solo habrá reacciones de 2 días, es decir, cuando el mercado avanza y reacciona 3 días completos y cierra débil. Será una señal de que la tendencia menor ha cambiado. Invierta esta regla en un mercado en declive. Cuando un mercado alcanza el máximo, abre fuerte, avanza a nuevos máximos en la mañana, luego cae y rompe los mínimos de la apertura y cierra cerca de los niveles mínimos del día, es una señal de que se ha alcanzado un máximo temporal. Un día de señal única es cuando el mercado abre fuerte, avanza a un nivel más alto que el día anterior, alcanzando un nuevo máximo para el movimiento, luego vende y cierra débil cerca de los niveles mínimos del día, o por debajo del mínimo del día anterior. Día, es un día de señal e indica que la tendencia se ha revertido al menos temporalmente. Hacer un nuevo máximo y cerrar por debajo del punto medio del día también es una señal de debilidad. Ángulos geométricos. Después de largos años de experiencia práctica, he descubierto que los ángulos geométricos miden con precisión el espacio, el tiempo, el volumen y el precio. La matemática es la única ciencia exacta, como he dicho antes. Cada nación sobre la faz de la Tierra está de acuerdo en que 2 y 2 son 4, sin importar el idioma que hable. Sin embargo, todas las demás ciencias no están de acuerdo como ciencia matemática. Encontramos diferentes hombres en diferentes profesiones a lo largo de las líneas científicas, en desacuerdo sobre los problemas, pero no puede haber desacuerdo en el cálculo matemático. Hay 360 grados en un círculo, no importa cuán grande o pequeño sea el círculo. Ciertos números de estos grados y ángulos son de gran importancia e indican cuando se producen puntos altos y bajos importantes en el algodón, así como denotan niveles de resistencia importantes. Una vez que hayas dominado a fondo los ángulos geométricos, podrás resolver cualquier problema y determinar la tendencia del algodón. Después de más de 45 años de investigación, pruebas y aplicaciones prácticas, perfeccioné y probé los ángulos más importantes que se utilizarán para determinar la tendencia del mercado del algodón. Por lo tanto, concéntrese en esos ángulos hasta que los comprenda completamente. Estudia y experimenta con cada regla que te doy, y tendrás éxito. Usamos ángulos geométricos para medir periodos de espacio y tiempo porque es un método más corto y rápido que la suma o la multiplicación, siempre que siga las reglas y dibuje los ángulos o líneas con precisión desde arriba y abajo o extremos altos y bajos. Puede cometer un error en la suma o la multiplicación, pero los ángulos geométricos dibujados con precisión corregirán este error. Por ejemplo, si debe contar en la parte inferior de su gráfico 120 espacios, lo que representa 120 días, semanas o meses, entonces comience en 0, y numere verticalmente en su gráfico hasta 120, luego desde este punto superior dibuje un 45 ángulo de grado moviéndose hacia abajo, esto saldrá en 0, en 120 puntos desde el principio. Si ha cometido un error en la numeración, esto lo corregirá. Los ángulos dibujados en un gráfico siempre mantienen ante usted la posición de la opción y su tendencia, mientras que, si tuviera un punto de resistencia anotado en el tiempo, podría perderlo o olvidarlo, pero estos ángulos siempre están en el gráfico frente a usted. Punto. El promedio móvil, como se usa comúnmente, se obtiene tomando el precio extremadamente bajo y el precio extremadamente alto del día, semana o mes calendario, y dividiéndolo por 2 para obtener el precio medio o promedio del día, semana o mes, y continuando esto al final de cada periodo de tiempo. Este es un movimiento irregular en espacios o puntos por semana porque en un momento puede subir 5 centavos por semana y en otro 10 centavos por semana, siendo el periodo de tiempo una unidad regular. Por lo tanto, los ángulos geométricos, que en realidad son promedios móviles, se mueven hacia arriba o hacia abajo a un ritmo uniforme desde cualquier parte inferior o superior en un gráfico diario, semanal o mensual. ¿Cómo dibujar ángulos geométricos? Hay 3 puntos importantes que podemos probar con matemáticas o geometría: el círculo, el cuadrado y el triángulo. Después de haber hecho el cuadrado, puedo dibujar un círculo en él usando el mismo diámetro, y con los diferentes cuadrados producir el triángulo y el cuadrado en el círculo. Los ángulos o medias lineales de tendencia móvil miden y dividen el tiempo y el precio en partes proporcionales. Consulte el formulario I, donde dibujé el cuadrado de 90. Notará que tiene 90 de alto y 90 de ancho, en otras palabras, 90 de alto y 90 de ancho. Es lo mismo que una habitación cuadrada, que tiene un fondo o piso, una parte superior o techo y paredes laterales. Todo tiene ancho, largo y alto. Para obtener los puntos más fuertes e importantes de este cuadrado, lo divido en 2 partes iguales dibujando una línea horizontal y una vertical. Tenga en cuenta el ángulo marcado como A, que divide cada uno de los cuadrados más pequeños en 2 partes iguales y va de 0 a 90 en diagonal. Esta es una línea diagonal que se mueve en un ángulo de 45 grados y divide el cuadrado grande en 2 partes iguales.
Luego observe el ángulo B, en 45, que se extiende horizontalmente. Esto divide el cuadrado en dos partes iguales. Tenga en cuenta el ángulo C, que es una línea vertical, que va desde 45, que es la mitad de 90. Este cruza en el centro o punto medio en 45, donde los otros ángulos se cruzan, dividiendo el cuadrado en dos partes iguales. Luego observe el ángulo D, que forma otro ángulo de 45 grados moviéndose desde la esquina NW a la esquina C, cruzando 45, en el punto medio exacto. ¿Ves por esto que si dibujamos la primera línea a través del centro del cuadrado, la dividimos en dos partes iguales? Entonces cuando dibujamos líneas desde las otras direcciones, la dividimos en cuatro partes iguales. Luego dibujando las dos líneas de cada esquina, dividimos el cuadrado en 8 partes iguales y producimos 8 triángulos. Al mirar este cuadrado, debería ser fácil para usted saber con el ojo dónde está el punto de apoyo más fuerte o el punto de resistencia. Es en el centro donde se cruzan todos los ángulos. 4 ángulos se cruzan en este punto, por lo que, naturalmente, este sería un punto de apoyo más fuerte que un lugar donde solo se cruza un ángulo. Podría dividir cada uno de estos cuadrados más pequeños en 4 u 8 partes iguales dibujando ángulos de la misma manera. Más adelante, cuando les dé las reglas y ejemplos, les explicaré cómo elevar al cuadrado el rango de opciones, es decir, la diferencia entre los precios extremadamente bajos y los extremadamente altos, o la diferencia entre cualquier punto bajo y cualquier punto alto, y también cómo elevar al cuadrado el precio mínimo. Por ejemplo, si la parte superior es 90, el cuadrado de 90 por 90 representaría elevar al cuadrado el precio por el tiempo, porque si tenemos 90 puntos arriba en el precio y nos movemos 90 espacios en el tiempo, elevamos el precio y el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, cuando la opción se haya movido durante 90 días, 90 semanas o 90 meses, estará elevando al cuadrado su rango de precios de 90. Tabla de patrones para ángulos geométricos. El cuadrado de 90, o el gráfico de patrones, muestra todos los ángulos medidos que son importantes para determinar la posición de una opción. Estos ángulos son los siguientes: 3 menos 3 cuartos, 7 menos 1 medio, 15, 18 menos 3 cuartos, 26 menos 1 cuarto, 30, 33 menos 3 cuartos, 37 menos 1 medio, 45, 52 1 medio, 60, 63 menos 3 cuartos, 71 menos 1 cuarto, 75, 821 medios, 86 menos 1 cuarto y 90 grados. No es necesario medir estos ángulos con un transportador. Todo lo que tienes que hacer para obtener los ángulos es contar los espacios en el papel cuadriculado, usando 8 por 8 por pulgada, y dibujar las líneas o ángulos según corresponda. En el cuadrado de 90, que recibirá con estas instrucciones, observe cómo los ángulos iguales trazados desde arriba y desde abajo se prueban por el punto en el que se cruzan. Por ejemplo, el ángulo de 8 por 1 dibujado desde 0, y el ángulo de 8 por 1 dibujado desde 90, hacia abajo se cruzan en 45, 5 menos 5 octavos puntos por encima de 0, contando hacia la derecha. Luego, el ángulo de 4 por 1 desde 0, y el ángulo de 4 por 1 hacia abajo desde 90, notarás, cruce a 111 cuartos en 45, igual distancia del otro ángulo y el doble de la medida. La razón por la que estos ángulos resultan de esta manera es porque el ángulo de 45 grados o 45 periodos de tiempo de 0 a 45 es la mitad de 90. Por lo tanto, los ángulos paralelos que comienzan en 0, hacia arriba y en 90 hacia abajo deben cruzar en un ángulo de 45 grados o en el centro de gravedad. Entradas populares de este blog. A1. El curso de materias primas de WD GAN Master presentado con orgullo para el beneficio educativo de los miembros de Wheels in the Sky. Un foro donde uno puede aprender sobre GAN y otros pronosticadores de mercado famosos. www.groups.yahoo.com/group/Wheels in the Sky. Tabla de contenido. Página. Una nota sobre este curso de maestría. Y lecciones de granos. Capítulo 1. La especulación, una profesión rentable. Un curso de instrucción sobre los granos. 1. Capítulo 2. Método mecánico e indicador de tendencia para el comercio de granos. 37. Capítulo 3. Gráfico de 2 días. Movimientos. Turnos de tiempo. 64.